Hola, soy Michael y esta es la continuación de nuestro tutorial de Visual C Sharp 2010 usando Visual Studio Express Edition. Y hoy vamos a continuar con la parte de los loops. En la clase pasada vimos los for, hoy vamos a utilizar el while. Para eso yo voy a crear un nuevo proyecto, pero antes quiero decirle que vamos a estar utilizando los formularios. Para las personas que probablemente ya se están preguntando de cuándo vamos a comenzar a usar formularios y componentes y todo ese tipo de cosas, esto lo vamos a estar usando, todo esto que tiene que ver con los componentes, qué son, cuáles usar, dónde, cómo usar los formularios y todo eso próximamente. Pero antes quiero seguir con la parte de usar la consola porque por el momento estamos aprendiendo a usar muchas cosas como sentencias, para qué son, cuáles usar y eso, que es la que realmente usamos siempre dentro de los códigos de los formularios o de los web projects o de las clases, de todo lo que podamos hacer usando Visual Studio, ¿no? Entonces, sí, por eso quiero continuar con las consolas, pero eventualmente vamos a utilizar los formularios, así que no se me desespere. Vamos a crear un proyectito, vamos a llamarle a esto while project, ¿no? Que es donde vamos a estar probando la parte del while. Vamos a agregar algo que no hemos hecho antes, pero quiero que vayan tomando nota de esto. Cuando ustedes tienen un proyecto, el proyecto tiene una solución, solution file, que es este que está aquí arriba, y tienen el proyecto que agrupa una serie de archivos, que luego lo explicaremos con más calma. Pero en este caso vamos a agregar un archivo nuevo, dándole right click, clic derecho y agregar nuevo item. Vamos a agregar un archivo de texto que se encuentra aquí abajo. Text file, vamos a decirle que se llama mi texto, le damos mi texto que está aquí, se agrega automáticamente aquí y ese archivo va a ser parte de este proyecto. Vamos a mostrar, déjame mostrarle aquí algo a ustedes que todavía no le hemos mostrado. Vamos a crear un folder que se llame while. Ustedes quieren, como repetí o como mencioné al inicio del programa, es bueno del curso, es bueno siempre organizar el código, crear un folder que se llame proyecto, como ustedes gusten, y dentro de él crear diferentes tipos de carpetas que nos permitan tener los programas o los componentes, si tenemos las DLLs o lo que sea, eso lo vamos a ver luego también en la parte de DLL, pero tener todo bien separado, que sepamos dónde está y que sea bien legible cuando estemos explorando los folders. Entonces vamos a guardar esto aquí. Y si vamos a ese folder while, vamos a tener aquí folder while project, y aquí tenemos la solución y tenemos todos los archivos que pertenecen a ese proyecto, a ese programa en este caso. Aunque no hemos hecho nada, ya por defecto tenemos un sinnúmero de archivos que vienen con la aplicación. Y ahí está el archivo mi texto, que fue el que creamos vía el explorador. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes están debugueando un programa, cuando un programa está, nosotros ponemos aquí algún tipo de código, por decir algo, si ponemos aquí, de hecho no hace falta, que no puedo ver esto porque, de hecho si vamos a probarlo así para que ustedes puedan ver un feature que tiene el IDE, que a mí me gusta mucho, no es lo más recomendable, pero bueno, vamos a verlo de todas maneras, porque uno siempre aprende de todo, ¿no? Hasta de las cosas que no son recomendables, porque uno siempre de alguna manera u otra se topa con ese tipo de cosas, entonces si uno no la conoce puede causar algún dolorcito de cabeza. Así que lo voy a dejar así para que ustedes vean algo muy interesante que esto tiene. Decía que si tenemos, por ejemplo, este código, que no hace nada, ¿no? Ya eso, cuando lo tratemos de correr ahorita, va a correr desde el folder debug, que es este folder que está aquí. Prevent debug. Desde aquí va a correr la aplicación. Por tal razón, este archivito que se creó aquí afuera, nosotros debemos siempre tenerlo en el debug si lo vamos a estar usando desde el proyecto, desde la aplicación. Ahorita vamos a llenar esto con algunos datos así como net, while, for, loop, para ver esto. Entonces, si nosotros grabamos esto, se va a volver a grabar dentro de este folder, que es el folder principal del proyecto.
Entonces nosotros no queremos que eso pase siempre así. Nosotros queremos que ese archivito esté dentro de debug para que cuando estemos ejecutando el programa nosotros podamos usarlo y no se queje la aplicación de que no encuentre el archivo, porque el archivo va a correr de aquí y va a usar los archivos, los programas que estén aquí. Eso también se explicará o lo entenderemos mejor en el futuro, pero es bueno que vayamos captando esa data. Así que si venimos aquí a este archivito, yo le voy a decir aquí que lo copie al output directory si es nuevo, es decir, si no existe, que lo copie de tal forma que cuando yo hago alguna modificación en este archivo o lo crease, el archivo se ponga aquí dentro del debug cuando comience a correr. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero tengan eso en cuenta que aquí las propiedades de cada uno de esos archivos le permiten a usted hacer diferentes tipos de cosas. En este caso, que yo quiero copiarlo, puede ser que lo copie siempre, que nunca lo copie, que lo copie si es nuevo, etcétera. Así que tengan eso pendiente. Vamos a hablar luego también de lo que son las propiedades y qué hacer con ellas y por qué cambian unas con otras dependiendo del archivo que tengamos seleccionado luego. Pero de entrada sabemos que dentro de cada aplicación, la mayoría de ellas vamos a tener la solución, vamos a tener el proyecto y dentro del proyecto un sinnúmero de archivos que nosotros podemos agregar dándole new add o que podemos exportar desde otra localidad. Eso también lo veremos luego. Por el momento agregamos el archivo y le decía ahorita que esto tiene un feature muy interesante. Por ejemplo, yo quiero utilizar esto, se llama String Reader, pero ¿qué pasa? Que eso hereda de una clase, pero yo no estoy referenciando esa clase aquí arriba, entonces no lo encuentra. Me dice que no encuentra el namespace, que le decía al principio de los cursos que es como el apellido de cada clase. Pero como no lo encuentra, y yo decidí de todas maneras escribirlo para probarle este feature a ustedes. Ustedes van a ver cómo aquí, con esta opción que tenemos aquí, yo puedo decirle que me agregue el using, como se llama aquí en .NET, que contiene esa clase. Le doy aquí y ya esto me aparece. Y eso aparece aquí como bueno y válido porque él sabe que viene de aquí. Si yo no hubiera querido tener ese using aquí, yo hubiera podido hacer esto. Escribir todo esto, que hubiera sido igual, pero esto no es recomendable porque imagínense ustedes, escribir todo eso siempre, las clases, de dónde heredan y todo ese tipo de cosas, es como hacer la cosa un poco larga, no es recomendable. Microsoft no lo recomienda, así que no lo hagamos. Entonces venimos y usamos using, que lo vamos también a explicar. Bueno, no todos son un sinnúmero, pero sí la mayoría de ellos, una gran parte de eso que por lo regular uno tiene que usar en el diario vivir. Así que exportamos esto y ya automáticamente ya él me reconoce el String Reader, que es algo que no lo explicaremos hoy, solamente lo usaré para hacer el ejemplo del while. De todas maneras, mírenlo para que lo conozcan y después cuando lo usemos, ya que lo expliquemos, ya entiendan mejor. Yo voy a pausar este video aquí para continuarlo en un ratito porque el tiempo para YouTube es un poquito corto, pero por el momento quería que ustedes memorizaran que podemos agregar archivos aquí al proyecto. Cuando los archivos se agregan aquí van a un folder y que ese folder está compuesto de otros subfolders, pero el que nos importa hasta el momento es el que está dentro de Bin, que se llama debug, que es donde nosotros tenemos la inicialización de la aplicación, de donde el programa siempre arranca. Tengan eso en cuenta y dentro de un momento yo voy a regresar para explicarles a ustedes lo del while y la diferencia sobre todo entre el while, que es el que vamos a usar hoy, el while loop, y el for, que fue el que usamos ayer. Cuándo usamos este y cuándo usamos este. Entonces voy a subir la segunda parte de este video en un momento para que entonces concluyamos este tema. Saludos, suscríbanse y recomienden el canal. Bye.